Hola a todos los asistentes a este primer webinar gratuito de Ley Karin en Fácil, organizado por Bimoral, plataforma web y canal de denuncia vinculado a la Ley Karin. Pueden ver más sobre la plataforma y agendar una demo en bimoral.com y sobre el proyecto Ley Karin en Fácil en el sitio leykarinenfacil.cl. Ya, hoy tendremos en la charla a dos especialistas en la Ley Karin, a Tamara Salazar, ingeniera en prevención de riesgos, y a Leonor Herrera, abogada especialista en compliance. Si tienen dudas en el transcurso de este webinar, pueden dejar sus consultas en el formulario que está debajo del video y al finalizar la presentación tendremos una tanda de respuestas de parte de Leonor y Tamara. Le doy el pase ahora a Tamara. Hola, buenos días. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y en vista del tiempo vamos a comenzar. Bueno, aquí es un poquito de la persona que soy yo. Yo soy ingeniera en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente. Soy directora creadora de Mi Asesoría Solution, que es la empresa la cual es líder dentro de este proceso de la implementación de Ley Karin, junto con Bimoral, evidentemente. Gestora de ley de inclusión, auditor líder, auditor internos en sistemas de gestión integrados, ISO 9001, 14001 y 45001. Experta en revisión de latencias, expertise en implementación de protocolos CALSM, que va muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy día, y protocolos MinSal, ¿ya? Y bueno, dentro de un poquito de mi currículum, las empresas que yo he trabajado ahí, como se mencionan, algunas siempre prestadoras de servicio, Soprole, Wenco, Enex, Enap, Grupo Lagos, CCU, entre otras las cuales ustedes pueden visualizar, ¿ya? Bueno, antes de comenzar creo que me gustaría dar un contexto donde nosotros como empresa más asesorías y Bimoral hemos hecho un estudio de mercado dentro donde hemos podido detectar que estamos a 17 de julio y la implementación está muy baja, ¿ya? O sea, yo directamente con el equipo hemos ido a consultar a retail, a empresas de renombre, donde ustedes le preguntan, ¿ya usted lo capacitaron ya de esto? ¿Le publicaron el reglamento interno? Donde ellos nos comentan que esto no se ha realizado, ¿ya? Y esa es la invitación y por eso quisimos hacer este webinar, para que ustedes puedan apoyarse en nosotros, o sea, más asesoría es un expertise, tiene un equipo que los respalda, que si a ustedes los fiscalizan, le vamos a asegurar que van a tener todo completamente al día y en caso de que tengamos alguna arista, les vamos a prestar el apoyo dentro de eso, ¿ya? Apoyo con la investigación, apoyo con los tiempos, que el canal de denuncia está muy a prueba de la ley, ¿ya? O sea, hicimos todo en conjunto con la ley, con la circular, con los reglamentos. Aquí hay muchas leyes que creo que es sumamente importante que si aquí hoy en día hay expertos en prevención de riesgo, los invito a que se apoyen en nosotros, podemos apoyarlos como equipo, como empresa, sea pequeña o mediana empresa, los apoyamos nosotros y si tienen un equipo de prevención de riesgo, apoyamos a su equipo con Bimoral. ¿Ya? ¿Por qué se los comento? Porque tanto Bimoral como empresas que trabajan directamente conmigo, que es Grido, ellos están listos dentro de esta implementación, donde ya tenemos listo el canal de denuncia, nuestro reglamento interno y todo lo que vamos a conversar hoy en día. Bueno, un poquito el contexto. Ley Karin nace por una tragedia, la cual yo personalmente erradico totalmente lo que pasó, porque de mis 10 años de experiencia yo siempre he buscado que mis equipos de trabajo se sientan sólidos, concisos y podamos conversar y solucionar todo lo que pueda conllevar algún menoscabo. ¿Ya? Bueno, Karin Salgado es una técnico en enfermería que se quitó la vida a consecuencia del acoso laboral, lamentablemente. Y el principal objetivo de esta ley es disponer de las modificaciones legales necesarias y con el fin de promover al interior de cada lugar de trabajo que no tengamos acoso, sea acoso laboral, sea acoso sexual, sea violencia en el trabajo, entendiendo que hay diferentes aristas ya. Esta ley es sumamente claro. ¿Cómo lo va a implementar un colegio? ¿Cómo lo va a implementar una industria? ¿Cómo lo va a implementar un retail? ¿Cómo lo va a implementar una pyme? Ya, o sea, el cambio de esta ley es que hoy en día cambia esto y en ese cambio directamente es que los trabajadores, o sea, las empresas que tengan menos de 10 trabajadores tienen que hacerlo igual. Tú tengas uno, tengas 10, tengas 1000, esto te va a aplicar igual. Entonces es por eso que los impulsamos con este webinar para que lo conozcan, ¿ya? Hay que recordar que esta entrada en vigencia entre el 1 de agosto, o sea, ustedes el 1 de agosto tienen que tener todo al día, todo. Si esto no está al día, ya estamos en una regularidad sumamente grande, donde vienen multas millonarias, sean pymes,
sean medianas o sean grandes empresas, la multa es millonaria, ¿ya? Por ende, creo que los invitamos a eso, a que mejoren, a que se apoyen con nosotros. Siempre vamos a estar a su disposición de acompañamiento y nunca los vamos a dejar solo con esta implementación, en vista que estamos muy encima de este proceso. Bueno, uno de los convenios que se realizan, esto es el convenio 190, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Es dentro del rubro, si es que acá tenemos expertos en prevención de riesgos, sumamente importante que manejen todo lo que yo voy a mencionar ahora y aún más, porque dentro de la ley Karim vienen 7 leyes más que van asociadas a esto. Por eso es sumamente importante que se puedan apoyar con nosotros y con Bimoral. Para eliminar la violencia y el acoso en el trabajo, esto se modifica en el código, ¿ya? O sea, el código del trabajo cambia con ciertos puntos y ciertas aristas, donde directamente cambia que ahora va a ser prevención, va a haber prevención, investigación y sanción en el acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, ¿ya? Este convenio directamente, como ya lo mencioné, protege a las y los trabajadores del sector privado y público. Creo que es la primera ley que conlleva esto, ¿ya? O sea, nunca antes habíamos visto algo tan magnífico. Evidentemente van a cambiar ciertas cosas como la investigación. En el privado las investigaciones van a ser un poquito más profundas y en el público van a seguir siendo sumarios, ¿ya? Posterior a esto, Leonor les va a comentar cómo es el proceso de investigación para que se puedan profundizar un poco más, ¿ya? Los trabajadores asalariados, según se definen en la legislación y las prácticas nacionales. Las personas que trabajen cualquiera sea la situación contractual. O sea, aquí estamos hablando también de ciertas personas que trabajen en un horario, ¿ya? ¿Por qué digo ciertas personas? Porque va a depender si es privado o público, ¿ya? Las personas en formación, incluidos los pasantes y a los aprendices, o sea, los alumnos en práctica. Ya hoy en día, si yo tengo un alumno en práctica, también tengo responsabilidad de esto. Los trabajadores despedidos, si yo hago un despido injustificado, no tenía el canal de denuncia, no tenía todo esto de lo que estamos hablando hoy en día, también pueden recibir una multa millonaria. ¿Ya? Los voluntarios, o sea, si yo tengo un voluntario dentro de mi empresa que es partícipe de todo este proceso, también es lo mismo, también va a estar incluido dentro de nuestro reglamento. Las personas que buscan empleo y los postulantes a un empleo, o sea, si yo voy a buscar un empleo, lo mínimo que tengo que tener con mi equipo de trabajo es respeto a esa persona. Ya creo que eso busca, y eso busca mi asesoría Solution, que podamos tener un servicio integral, pero cambiemos dentro de la sociedad para que no existan más Karin Salgado. ¿Ya? Y por último, los individuos que ejercen en la autoridad las funciones o las responsabilidades de un empleador, ¿ya? ¿Dónde y cuándo aplica esto? ¿Ya? Violencia y acoso en el mundo del trabajo que ocurren en un lugar de trabajo, en los espacios públicos y privados. O sea, si yo tengo una zona de descanso, tengo que tener muy claro que ahí no va a existir acoso, no va a existir violencia, no va a existir menoscabo, ¿ya? En los lugares donde se pagan al trabajador, donde se toma un descanso, donde come, o sea, comedores o casino, entendiendo que son totalmente diferentes, en lugares donde el trabajador utiliza instalaciones sanitarias, o sea, los baños y vestuarios, que entendientemente en el mundo de outsourcing, como trabajé yo muchos años, tenemos esto, y no son 100 trabajadores, teníamos 9.000 en una empresa, ¿ya? Por eso hay que tomar todos los resguardos necesarios. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, en alojamiento proporcionado por el empleador, o sea, si yo tengo que viajar o mi faena es directamente fuera y yo tengo faenas insertas con esto, también tengo que ver que no haya acoso en ese dormitorio, ¿ya? En los trayectos entre domicilio y lugar de trabajo, ya aquí va un poquito con cambio porque entran los organismos administradores a revisarlo, ¿ya? Bueno, las principales modificaciones de ley Karin con lo que existe actualmente, modifica la definición de acoso laboral, establece procedimientos para la denuncia de acoso laboral, establece un plazo para la investigación que no va a ser más allá de 30 días, ¿ya? Y ojo aquí, esos 30 días yo en todo momento le voy a informar a la dirección del trabajo. O sea, si yo como empleador lo tomé, lo recibí, tengo que hacer la derivación correspondiente y tengo que transmitirle esto a mi trabajador. Si mi trabajador quiere que lo investigue yo en base al canal de denuncias Bimoral o si quiere que lo haga la dirección del trabajo cumpliendo con los mismos plazos, ¿ya? Establece la obligatoriedad de elaborar un protocolo de prevención. O sea, acá hay que elaborar política, protocolo, actualizar reglamentos internos, matrices y un compendio gigante que yo creo que los expertos lo pueden entender. Establece medidas de atención psicológica temprana. O sea, si yo tengo una persona que hoy en día
sufre acoso y me lo denuncia, yo inmediatamente voy a hacer alerta a mi organismo administrador, ya entendiendo que Más Asesoría en este caso tiene alianza estratégica con un organismo administrador, donde si se asocian con nosotros directamente vamos a poder impulsarlos para que esto no les vuelva a pasar. Ya principales cambios también están las relaciones laborales deberán fundarse. No solo un trato compatible, ya con la dignidad humana, sino que también libre de violencia y con perspectiva de género, donde nosotros como empresa Bimoral y más, impulsamos a eso, pero un cambio de la sociedad también, ya entendiendo que muchos de nosotros tienen hijos y creo que este cambio es algo que puede potenciar para nuestros hijos directamente yo que soy mamá. ¿Ya? Se incorpora el concepto de violencia en el trabajo, ¿ya? Esta es una definición nueva, que no estaba antes. Si bien teníamos una ley de acoso, no era tan fuerte como hoy en día entra la ley CARI, ¿ya? Se establece la exigencia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Eso para empresas que tengan más de 10 trabajadores. Y de lo contrario, va a haber un manual, ¿ya? Ahí creo que dentro de las preguntas hay algo muy dirigido con esto, entonces lo vamos a ver ahí no, para no atrasarnos tanto. No solo el procedimiento de investigación tenemos acá, sino que también hay protocolos de prevención respecto al acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. ¿Ya? Se establece además el haber de una información de trabajadores que empresas que no tienen reglamento, que era lo que les mencioné que finalizando esto les voy a responder esa pregunta que está súper buena y dirigida. Información semestral de los canales de denuncia, o sea, si tenemos Bimoral, nosotros los vamos a impulsar, los vamos a ayudar, vamos a hacerles correos a todos los colaboradores donde entiendan que este es el canal de denuncia, donde vamos a ir como equipo más a impulsarlos a este cambio. ¿Y cómo lo van a utilizar? O sea, vamos a capacitar al área de recursos humanos, área directiva, dependiendo del rubro que sea, para que también tengan muy claro que los vamos a apoyar siempre. Si hay alguna denuncia que no entienden, o sea, para eso vamos a estar nosotros. Vamos a estar para decirle, a ver, ¿qué tiene tu denuncia? Ya, mira, esto es de esta forma, en realidad no califica dentro, por lo menos hace la investigación, la cerramos y nos respaldamos con todos los documentos. Eso es sumamente importante, tienen que tener toda la documentación al día. Si hay algo mínimo, o sea, la dirección del trabajo, el ministerio, va a caer sobre estos puestos, donde este año se impulsa a hacer visitas a pequeñas y medianas empresas. Perdón, que he hablado mucho. Los procedimientos de investigación y iniciados ante la vigencia de la ley se regirán por norma vigente al momento de la presentación de la denuncia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo el día de ayer denuncié, no se va a regir por la ley CARI. Se va a elegir por el conducto del reglamento interno, o sea, del organismo administrador, disculpen. O sea, lo voy a tomar, lo voy a ver como una enfermedad profesional y se va a evaluar tal cual como lo hice. O sea, te tomo, te evalúo, hago los procesos, me lo tomo una comisión médica del organismo administrador, donde lo va a potenciar a ver si es o no es, y ahí va muy de la mano que todas las empresas tengan 1, 1000, 2000, tengan el protocolo SEAL o el cuestionario que es para menos de 10 trabajadores, ¿ya? Bueno, la ley 21.643, un poquito las definiciones, como lo mencioné recién, se agregó acoso sexual, que esto es una conducta que una persona realice en forma indebida por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, perdón, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen una situación laboral o sus oportunidades de empleo, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de esto? O sea, que hay que tener sumamente claro. Yo no voy a denunciarlo porque yo creo que es así. Yo tengo que tener un sustento, porque acá entra todo lo que es temas penales también. O sea, esta es una ley, como les dije, tiene 9 más que las acompañan. Sin consentimiento afectado, elemento subjetivo, amenazar o perjudicar, ¿ya? La situación laboral del afectado, sus oportunidades de empleo, tales como una mamá. Una mamá se le termina el fuero directamente y se puede ver muy afectado en esto, como me vi yo profesionalmente y creo que yo no busco eso. Creo que hay que hacer un cambio dentro de estos procesos, a lo cual los invitamos que lo hagan. El acto de acoso debe producirse durante el trabajo, ¿ya? O sea, es en mi horario de trabajo. Si yo salí a unas fiestas con mis compañeros y carreteé y lo pasé súper bien y él se propasó conmigo, no, no al lugar. Eso va a algo civil, ¿ya? Tipos de acoso sexual. Acoso sexual vertical. Esto es un chantaje sexual de proposición sexual a cambio de consecuencias con la situación laboral del destinatario. Jurisprudencia se suma también como un acoso sexual. ¿Ya? Acoso sexual horizontal entre los compañeros de trabajo también puede existir, o sea, puede venir de mi jefe, puede venir de mi par, puede venir de mi colega o de la persona que quizás está una jerarquía más abajo que yo.
Acoso sexual ambiental, hostigamiento sexual que genera en la víctima un entorno humillante y hostil. O sea, si vamos a buscar un cambio, yo no puedo tenerlo en condiciones de trabajo que no son las mínimas. O sea, por algo hay un 594 que nos dice cuáles son las condiciones sanitarias mínimas, ¿ya? Sin que se requiera que el acosador ofrezca ventajas laborales. O sea, si a mí mi jefe me dice directamente, mira, ven, yo te ofrezco que tú estés conmigo, pero yo mañana te hago gerente, ¿ya? Quizás eso acá dice que no es necesario hacerlo directamente, pero se puede insinuar de otra forma. Pero se genera un ambiente laboral sexualizado, ¿ya? O sea, hay que tener sumamente cuidado con los comentarios sexuales que yo haga, expresiones, burlas sexuales o ofrezcan ventajas laborales, pero se genera un ambiente laboral sexualizado, ¿ya? Acercamientos sexuales no deseados, aproximaciones sexuales realizadas por el sujeto activo sin consentimiento del sujeto pasivo. Yo soy la sujeta activa, o sea, la jefa, y tengo a mi colaborador como sujeto pasivo, y yo le ejerzo acoso sexual. Ya eso se puede entender. Toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifiesta una sola vez o de manera reiterada, que este es el cambio radical que tuvo. O sea, antes era reiteradas veces, hoy basta con solo una vez y yo lo voy a poder denunciar, ¿ya? Por eso es importante que los empleadores tengan todos sus colaboradores 100% capacitados, ¿ya? Que entiendan cuáles son las capacitaciones, que no, esto no es tampoco para que los colaboradores lo tomen a tontas y a locas. O sea, yo voy a denunciar porque la María me miró feo. No, no es así. O sea, estamos hablando de que una persona se murió, se mató. Por eso se elaboró esta ley. ¿Ya? Entonces hay que tomarlo con la seriedad que conlleva. Tanto empleadores, tanto trabajadores, comités paritarios o sindicatos, o quien sea directamente. Puede ser por ley de subcontratación, porque también entran dentro de este proceso, ¿ya? Bueno, elementos. Puede ser por agresión o hostigamiento. La conducta se debe manifestar una sola vez o forma reiterada, como ya lo mencioné. La conducta debe amenazar o perjudicar ya la situación laboral o sus oportunidades de empleo. No quiere probar perjuicio psicológico, o sea, no requiere que yo tenga un daño psicológico para que yo pueda sentirme amenazado, ¿ya? Basta con evidenciar que las conductas de los agresores generan un clima de trabajo hostil. No se requiere probar un daño psicológico, sino la vulneración de los derechos constitucionales. ¿Ya? O sea, pues de repente hay jefes que a mí me tocó dentro de los 10 años de servicio, que eran muy bromistas, pero con una broma que te lo digo, pero no te lo digo, como pasivo-agresivo, entonces eso es lo que tenemos que mejorar. Capacitar a nuestras líneas de mando, ¿ya? O sea, las competencias que nosotros le entreguemos a las líneas de mando es sumamente importante, porque ellos son los que nos representan. Si yo tengo una línea de mando ideal, maravillosa, no va a generar acoso, créanmelo, porque lo hemos visto, implementamos esto con empresas como Soprole, donde logramos tener 1 año o 2 años sin accidentes y enfermedades profesionales en base a estas capacitaciones, ¿ya? Bueno, la conducta de acoso laboral, que es el AL para que se comprenda, se debe producir durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de este tipo. O sea, perdón, resultado de este, ¿ya? Tipos de acoso laborales. El vertical, hostigamiento a personas que están en una posición jerárquica distinta, ascendente o descendente. Gerente, jefatura, jefatura, operario, operario, asistente, ¿ya? Al horizontal hostigamiento, en el caso del horizontal es hostigamiento entre compañeros de trabajo en posición similar o equivalente. Yo tengo mi equipo de trabajo que somos puras jefaturas y todas esas jefaturas se unen para hacerme bullying a mí directamente, porque quizás yo no me considero igual que ellos o porque tengo TEA y tengo diferentes capacidades. Por eso es importante que el empleador también capacite en esta ley de TEA, ¿ya? El mixto comienza como horizontal, pero en un momento posterior a la víctima pasa a ser jefatura. También a la inversa, comienza como acoso laboral descendente o pasa a acoso laboral horizontal, ¿ya? Otras formas de acoso, puede ser un ciberacoso, acoso digital, hostigamiento repetitivo verbal o psicológico llevado a cabo por uno o más individuos
contra otros, ¿ya? Por medio de la tecnología, de la información, de las comunicaciones. Por eso es importante que moderemos bien cuando usemos grupos de WhatsApp. Pongamos reglas, pilares fundamentales dentro de WhatsApp. No aceptamos tales cosas, tal como tanto, muy alineadas con la ley 21.643, ¿ya? Respetar los horarios de trabajo también es sumamente importante, ¿ya? Creo que eso es un pilar fundamental dentro de esto. Si yo respeto a mi colaborador va a ser mi aliado y va a trabajar y va a impulsar todo esto para que tengamos un clima laboral maravilloso, ¿ya? Tengamos una productividad lineal, no descendente, ¿ya? Porque entendiendo que cuando sufre esto, yo sufro un menoscabo como empleador, porque se me bajó un colaborador y yo tengo que reemplazarlo automáticamente, ¿ya? Porque es un recurso que necesito. Si yo doy las condiciones de trabajo óptimas, un clima laboral sano, donde hagamos actividades recreativas, como ofrece más asesoría, donde hacemos pausas activas, desayuno, diferentes tipos de cosas, con la finalidad de que tengamos un clima sano, créanme que su ausentismo va a aumentar, o sea, va a disminuir considerablemente, porque lo he implementado como profesional y hemos desarrollado como equipo un trabajo tan lineal que el ausentismo bajó demasiado, porque es un clima sano, tranquilo, como lo deberíamos tener todos. Ya esa es la invitación. Bueno, acoso discriminatorio, el que sufre una persona por un motivo discriminatorio de las indicaciones o indicados en el artículo 2 del Código del Trabajo, ¿ya? Que tiene por objeto alertar contra la dignidad de la persona afectada o del grupo en que se integra y crea un ambiente laboral hostil, ¿ya? Degradante, humillante, ofensivo, puede ser una cosa sexista, maternidad, tal cual como lo viví yo, o sea, yo quise hacer este impulso y me quise perfeccionar tanto de que no acosen a las mamás. Es súper difícil ser mamá, es súper difícil ser papá, pero den la oportunidad, o sea, una mamá va a dar el 120% porque necesita trabajar por su hijo, su papá también, ya, o sea, no me pegó tanto a la maternidad de mamá, sino que también a la paternidad que de repente al papá no le dan permiso para acompañar a la mamá al médico, ya, entendiendo que hay criterios que se tienen que evaluar, que hay una productividad, tal cual como lo mencioné anteriormente, pero también seamos empáticos dentro de esto, ¿ya? Discapacidad, origen social, identidad de género, opción política, creencia, nacionalidad, entre otros, ¿ya? Aquí hay trabajos que, o sea, hay trabajadores que se ven vulnerados porque son de nacionalidad venezolana, ¿ya? Porque la sociedad enmarcó que llegó la delincuencia por ciertos venezolanos que vinieron quizá a, a cambiar un poquito la sociedad. Pero también yo conozco equipos de trabajo donde estuve con Chile Express, donde tenía una venezolana maravillosa, nunca faltaba, era excelente, al igual que los chilenos nos apoyábamos y hicimos un equipo de trabajo con un comité paritario que tenían resultados excelentes. Por eso le digo que esto apunta a que tengan un cambio dentro de su empresa y eso les va a apuntar a mayor productividad. Van a querer llegar los colaboradores a ustedes porque marcan la diferencia, ¿ya? O sea, yo he contactado a muchos retail donde me dicen, ¿sabes qué? Ya me he capacitado 2 veces, no quiero más, o sea, dentro de mi empresa, mi equipo de trabajo, sea Jimena o sea Felipe, que nos acompaña hoy en día, ellos van a estar para capacitarse y absorber más, ¿ya? O sea, si su jefatura en este caso directamente es perfecta, sabe todo, quiere que ellos sean igual o mejor que Tamara, ¿ya? Cosa de que cuando los vayamos a visitar a sus empresas entiendan que si se lo explica la Tamara, la Jimena o Felipe, van a estar igual de asesorados, van a estar de blindados dentro de este proceso, ¿ya? Para que puedan entenderlo. Bueno, violencia en el trabajo ejercida por terceros o ajenos. Acá incluye algo nuevo, o sea, si yo soy un grido, que es mi cliente premium dentro de este proceso, ellos tienen clientes externos, o sea, vienen a dejarme proveedores, vienen a mis clientes a comprar las ventas de seguro, los bancos, donde están muy sujetos a violencia, ¿ya? Ya hace un tiempo, o 2 semanas atrás, hice un reclamo en Falabella por un tema particular, donde uno de los chicos recibió una violencia súper fuerte de un trabajador, o sea, de un cliente, perdón, ¿ya? Donde ese cliente estaba tan ofuscado que les dijo garabato, no, no al lugar, pero también yo le pregunté qué le pasaba. He venido 3 veces, mijita, estoy cesante hace 4 meses, no me cubren las cuotas. Y yo le digo, a mí me pasa lo mismo. Yo llevo 2 meses cesante y todavía no logro que me paguen una cuota.
y netamente porque la productividad, no sabemos cómo están esos trabajadores, yo no los cuestiono para nada. Mi reclamo fue súper bien recibido por ellos como colaboradores, pero no así por Falabella directamente. Por Seguros Falabella no fue transmitido bien. Hice un reclamo en una hoja en blanco. Entonces, aquí la bienvenida es por eso que tengan un canal de denuncia, algo formal, bonito, que les respalde, que Bimoral está 100% probado, lo cual se lo acredito, porque lo he probado con mis clientes donde nos ha funcionado maravillosamente, ¿ya? O sea, nosotros estamos marcando esa diferencia. Entra en vigencia el 1 de agosto, pero nosotros ya lo tenemos implementado, ¿ya? Requisitos, que exista de una conducta violenta, tal como el ejemplo que se los dije, para no ser tan repetitiva, el comportamiento que debe producir con ocasión de la prestación de servicio. Yo tengo la ley de subcontratación, ya donde tengo servicios transitorios, outsourcing, y directamente en este caso puede venir una empresa de outsourcing donde no tiene capacitada a la gente directamente y me acosan a mí como empresa principal, ¿ya? Ese tipo de cosas busca erradicarlo a nivel sociedad y a nivel ley. La violencia debe provenir de terceros ajenos a la relación laboral. O sea, no tengo un lazo directo, yo tengo un cliente. O sea, Más Asesoría bien acá es mi proveedor de asesorías y esas asesorías directamente, pongamos que Jimena o Felipe, que son parte del equipo, o Tamara, directamente tuvo una conducta errónea, lo cual yo como empleador tengo que tenerlo normado dentro de la ley de subcontratación, porque así lo establece la ley, ¿ya? Lo mismo con proveedores que lleguen de grido, lo mismo que vengan de afuera, todo tal cual, ¿ya? Sujetos activos, cualquier persona que no sea un trabajador del mismo empleador en donde labora el sujeto pasivo, ¿ya? Sujeto pasivo, cualquier trabajador puesto que no establezca las limitaciones. Cualquier duda que tengan de esto, déjenla en el chat porque Leonor también tiene que presentar, ¿ya? La ley 21.000 para el empleador compliance específico es la prevención, ¿ya? Esto yo lo voy a hablar muy a la ligera porque creo que lo va a tocar directamente la Leonor, porque es su especialidad. De aquí les va a implementar, les va a permitir enfrentar el riesgo del acoso, de la violencia en el momento que se produce, con el fin de mitigar automáticamente, entendiendo que nosotros estamos implementando esto para que no exista, ¿ya? O sea, si vamos a implementar algo tan robusto como lo tiene Más Asesorías o Mías Asesorías Solution, es por eso, porque vamos a eso, vamos a entrar con todo, vamos a capacitar a su gente, le vamos a dar herramientas con la finalidad de que nunca tengan esto, ¿ya? Esa es mi meta profesional y como directora de Mías Asesorías. Para ello, el sistema de cumplimiento y normativo que establece esta ley tiene 3 tipos de tutela: tutela preventiva, tutela proactiva y reactiva. Ya donde preventiva, la palabra lo dice, vamos a prevenir a que la empresa produzca conductas de acoso y la violencia, prevención de riesgos, cumplimiento normativo. Les vuelvo a repetir, esto es mínimo legal. Y acá yo les digo un artículo que muchos de los expertos o de las jefaturas lo deben conocer. Código del Trabajo 184. ¿Qué dice? Usted como empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para que su trabajador no se accidente, no se enferme y no sufra ningún menoscabo. Ya, eso, esta ley lo impulsa con todo. Dentro de los webinars que yo participé con la superintendencia y con el ministerio, le dan mucho a ese artículo, porque es algo que si ustedes tienen un juicio y tenían todo, pero les faltó la matriz de riesgo, que es lo más importante, le van a decir: ¿usted conoce el Código del Trabajo 184? ¿Su experto en prevención de riesgos no lo asesoró en esto? No, la verdad es que yo lo desconocía, por eso es importante conocer las leyes, que los prevencionistas que están acá, chiquillos, los invito a impulsarse, a ser mejores. Mi empresa es para eso. Yo no quiero yo tener un imperio. Yo quiero que mi equipo profesional y mis colegas sean igual o mejores que yo. Cosa de que cuando tengamos un futuro diferente, nuestros hijos, primos, lo que sea, estén tan blindados que hicimos un trabajo bien. Porque nuestro trabajo, valga la redundancia, es prevenir, ¿ya? Tutela proactiva, erradicar el riesgo, obligación que impone el empleador de no permanecer ajeno ante hechos constituidos de acoso o violencia. Los obliga directamente a que ustedes, si tienen la denuncia, yo no la voy a tomar y la voy a votar, porque obviamente van a trabajar con Bimoral, ¿ya?
Entonces, va a estar todo en el canal digital y nosotros los vamos a ayudar. ¿Sabes qué, Tamara o Felipe o Jimena, que son mi equipo? No entiendo esta denuncia. No te preocupes, nosotros te vamos a sostener, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar a investigar, te vamos a dar el cumplimiento de los plazos. Algo que yo impulsé con Bimoral, chiquillo, necesitamos hacer esto, que nos avisen los plazos. Nos quedan 2 días para informarlo a la ADT, te queda 1, te quedan 0, ¿lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Mira, esto es lo que te va a ocurrir, ¿ya? Por eso Bimoral es sumamente importante dentro de su empresa, ¿ya? Tutela reactiva, ya responsabilidad de investigar a fin de si procede restituir derechos al afectado, o sea, reparación. Aquí puede existir menoscabo, denuncia civil. Sanción al denunciado, o sea, el denunciado no es que yo tomé la denuncia y ahí quedó y va a seguir trabajando porque sí, no, para nada, acá nosotros lo podemos desvincular teniendo todas las pruebas, ojo ahí, yo voy a desvincular a alguien, mi reglamento interno tiene que estar blindado con eso, completamente blindado, algo que nosotros hacemos, o sea, ¿tu rubro de cuál es? Educación, perfecto, educación conlleva esto, no es lo mismo que un retail, no podemos hacer el mismo reglamento. No, pero es que mi amigo me pasó su reglamento porque él es de retail y es el gerente de Walmart. No al lugar. La ley especifica cómo va a actuar la educación. La ley especifica cómo va a actuar una mediana, pequeña o grande empresa. O sea, no es a tontas y a locas esto. Es sumamente importante que lo tomen bien. Bueno, las obligaciones del empleador en el protocolo, incorporar el reglamento interno. Lo hemos hablado todo el rato, chiquillo, entonces creo que es sumamente importante que esto esté al día. ¿Qué es el contenido mínimo que yo tengo que tener? Hiper, respecto a los riesgos psicosociales, medidas para prevenir y controlar tales los riesgos, medidas para informar y capacitar, obligación de informar, capacitaciones mensuales. Aquí no basta, yo lo capacité hoy día y con eso basta, ya lo hice y después el segundo semestre y listo. No, si buscan erradicar esto y que su empresa sea potencial, que es lo que buscamos, nosotros directamente, háganlo así, háganlo bien, correcto, no por hacerlo, ni cumplirlo. Medidas para prevenir el acoso sexual y laboral, campañas, donde nosotros entramos fuertemente con el equipo de trabajo. O sea, vamos a entrar robustamente con todas nuestras campañas que digan, ¡ay, qué rico! Voy a trabajar en un ambiente laboral sano. Sí, porque queremos eso. Medidas de resguardo de privacidad y honra de todos los involucrados y mecanismos de prevención, formación y educación y protección. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Canales de denuncia interna en materia de relación, y acá va muy de la mano lo que hemos hablado, Bimoral directamente. Informar semestralmente los canales que mantiene la empresa, tiene que hacerlo 2 veces al año. Prevención, investigación, sanción. Instancias estatales, o sea, acá pueden haber temas civiles. Entonces es importante que, aparte de la demanda laboral que van a recibir una de civil y pena y dolo por todo lo que puede pasar, ¿ya? Como pasó con Karim. El suceso debe emitir norma general con las directrices que deben contemplar los organismos administradores de la ley. O sea, los organismos administradores, tan como nos respaldan a más asesoría, los van a respaldar ustedes. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos una alianza estratégica con un organismo administrador directamente que los va a potenciar con todo y nos vamos a respaldar. Por último, los parámetros básicos para cumplir la investigación. Yo tengo el afectado, la denuncia personalizada e interpersonal. Lo toma la empresa, el ejecutivo responsable. Aquí tenemos que tener claro quién va a hacer esto, quién lo va a investigar porque va en el reglamento interno. Iniciar la investigación interna, ya, inicio la investigación interna con formación de acoso. O sea, alguien que lo va a investigar esto tiene que tener esa formación y para eso estamos nosotros. Tenemos una AUTEC que los impulsa con esto y puedan asociarlo. Conclusiones con información a la IT, ya, inspección del trabajo. Solicita al empleador adoptar medidas de resguardo 2 días. O sea, a los 2 días me avisaron, a los 2 días yo le aviso al tiro de inmediato a la dirección del trabajo. No tomo ese papel, no tomo mi canal de denuncia y lo borro, ¿ya? Solicita al empleador, 30 días para renuncias de investigación del empleador. Si no lo hace, se entiende validada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en 30 días no tengo respuesta de la inspección del trabajo, tengo que tomar las medidas de mitigación que yo puse dentro de esa investigación. Recordando que si yo puse una medida de mitigación que voy a capacitar 3 veces al año a mis colaboradores por esto, tengo que tener ese respaldo. O sea, el respaldo documental es sumamente importante para los expertos en prevención de riesgo y para toda área, ¿ya? Y conclusiones, informar al empleador denunciante y si toma conocimiento de la vulneración de derechos, ¿ya?
Ajustarse a las directrices establecidas en el reglamento del Ministerio de Trabajo. Bueno, si toman asesorías directamente con nosotros y con Moral le vamos a explicar muy bien cuáles son las leyes, cuáles son los decretos, cuáles son las circulares, cuáles son los reglamentos. O sea, acá no es ley 21.643. Acá viene un mundo maravilloso donde nosotros hicimos un trabajo con inteligencia artificial para que vayan a conocerlo, que les va a servir demasiado, ¿ya? Por mi parte, yo termino. Posterior a esto, nosotros directamente vamos a responder ciertas preguntas. En caso de que no haya alguna pregunta, visiten nuestra página www.mas.cl o Bimoral directamente, que los va a ayudar, ¿ya? Gracias, Max, por esta presentación y gracias, Bimoral, por auspiciarme dentro de esto, que para mí es un desarrollo profesional maravilloso. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Le recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el formulario que está bajo el video. Y ahora le doy el paso a Leonor. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, quiero agradecer la invitación a Bimoral y también no solamente a este webinar, sino que a ser parte de este proyecto que es súper interesante. El tema realmente abarca muchísimas aristas, como decía Tamara. Yo personalmente soy abogada de profesión, cuento con más de 8 años de experiencia en implementación y creación de sistemas de gestión de compliance. Y de investigaciones internas dentro de las organizaciones. Obviamente ahora lo que les voy a hablar es algo completamente nuevo que se publicó el 3 de julio, pero tiene lineamientos generales que en el fondo podemos reconocer tanto a nivel como internacional como nacional. Y bueno, ahí pueden ver un poco de mi currículum. Tengo un máster iberoamericano en compliance de la Universidad de Salamanca, un par de diplomados, soy oficial de cumplimiento externo de un laboratorio farmacéutico, soy presidenta del capítulo chileno de la World Compliance Association, soy fundadora de Evitrust, soy consultora en Colombara Estrategia Legal y estoy afiliada tanto al Colegio de Abogados como a la Fundación Pro Bono Chile. Así que si quieren conocer un poco más, me pueden buscar el link ahí. Vamos entonces como al punto para que no se alargue tanto. ¿Y qué hace compliance acá? ¿Por qué está compliance hablando de ley Karin? ¿Verdad? Que igual parece un poco raro ya que es como un tema más como de derecho laboral. Y en realidad lo que pasa acá es que buscan prevenir que se incumplan estas normas, buscan prevenir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, buscan prevenir la vulneración de derechos fundamentales en todas sus formas. ¿Y qué hace el compliance? El compliance es una metodología que efectivamente lo que hace es buscar prevenir el incumplimiento de normas. Pueden ser normas de distinto tipo, pueden ser normas penales, pueden ser normas laborales, de protección al consumidor, etcétera, y en este caso es una norma laboral, ¿ya? Y lo que significa que es lo más importante es que el compliance es una transformación cultural. ¿Y cómo se hace esto? Primero se identifican los riesgos. Esos riesgos luego tienen que ser valorados de acuerdo a su impacto y su probabilidad. Después se establecen medidas de mitigación del riesgo, porque el riesgo nunca desaparece. Uno no puede eliminar el riesgo en 100%. Ya por eso hablamos de riesgo inherente y de riesgo residual. El riesgo inherente es cuando el riesgo está limpio, no tiene ninguna medida de prevención. Pero nosotros podemos darle medidas de mitigación para disminuir la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y entonces nos queda un riesgo residual. Pero hay que entender que es imposible eliminar el riesgo 100%, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué son estas medidas de mitigación? Y las medidas de mitigación en términos generales son conjuntos de políticas, procedimientos, protocolos, controles, etcétera. ¿Y por qué creamos estos protocolos y estas políticas que en el fondo es lo que nos lleva, como nos indica la ley Karin que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos dice crea un protocolo, pero ¿para qué? Y es porque en realidad nosotros somos todas personas distintas con distintos criterios, con distintos como concepciones de lo que está bien y lo que está mal. Tenemos un marco general, sí, pero podemos tomar decisiones distintas frente a un mismo incentivo. Entonces, un protocolo y una política y un procedimiento nos permite conocer cuáles son los lineamientos generales en base a los cuales nosotros podemos tomar mejores decisiones. ¿Ya? Entonces, en base a estos protocolos es que las empresas pueden prevenir que ocurran estas vulneraciones de derechos. Y hay que entender que el compliance, así como también lo que busca la ley Karin, es generar un proceso de mejora continua. O sea, cuando nosotros identificamos el riesgo, lo valoramos, luego generamos medidas de mitigación, debemos revisar esas medidas de mitigación, debemos revisar que sean efectivas o no sean efectivas. Y cuando nosotros lo revisamos, podemos hacer una mejora continua, porque decimos, esto funcionó, esto no, corrijámoslo. Y cuando lo corregimos, entonces estamos generando esta mejora, ¿ya?
Por otro lado, dentro de los elementos de los programas de compliance tenemos las investigaciones internas y los canales de denuncia, que son el tema en el que voy a hablar hoy, y voy a intentar no extenderme tanto porque igual es un tema más o menos largo, pero ustedes lo pueden revisar en el reglamento que creó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que se publicó ahora, se aprobó ahora por la Contraloría el 3 de julio. Y en el fondo hay que entender que los canales de denuncia son algo que no es nuevo, ya viene como del compliance internacional, por decirlo de alguna forma, son muy regulados internacionalmente, igual que las investigaciones internas, y la historia del canal de denuncia es en inglés Whistleblower Channel. Entonces se refiere a una persona que toca el silbato. Es como imaginarse como el árbitro en el partido cuando toca el silbato y pone como una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, dice así como eso está mal. En el fondo se refiere un poco a esa idea, a la idea en que yo toco el silbato, levanto la mano y digo lo que está pasando está mal. Y eso es un canal de denuncias, y eso es bimoral, ¿ya? Entonces ahora lo que yo les voy a hablar un poco es de las investigaciones internas dentro del contexto de lo que es la nueva ley Canin. Y esta obligación de investigar se encuentra en el artículo 6º, letra B del reglamento, que establece las directrices a las cuales se debe ajustar el procedimiento de investigación de acoso sexual laboral y de violencia en el trabajo. Y lo que establece este mismo reglamento es que debe elaborarse y ponerse a disposición de las personas trabajadoras un procedimiento de investigación de acoso sexual laboral y de violencia conforme a las directrices del mismo reglamento. Y dentro de este reglamento entonces se establecen ciertos principios. Estos principios son, primero, la perspectiva de género, que ya lo conversaba Tamara, y que tiene como objetivo alcanzar la igualdad de género en el ámbito del trabajo, que como lo vemos es un desafío gigantesco. Hay que entender que si bien la ley en general o las normas vienen a modificar la sociedad y vienen a establecer estos lineamientos o límites, no es que de un día para otro todo va a cambiar y todo se va a poder crear de manera perfecta, ¿ya? Sino que son procesos sociales, y por eso es una transformación cultural, y esa transformación cultural es nuestro gran desafío. Mucho más que crear el procedimiento, mucho más que hacer las capacitaciones, el desafío está en convencer a las personas de que esto importa, de que esto sirve. Y cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una herramienta que lo que busca es evitar la discriminación por razones de género. Y por ejemplo, Tamara da un ejemplo en que a veces los hombres y las mujeres, no sé, pues, una pareja que tiene un hijo, por ejemplo, necesita ir al médico, pero al hombre tampoco le dan autorización para acompañar a la mujer o para llevar simplemente a su hijo al médico. Y eso también es una discriminación de género, ¿ya? Eso no solamente se trata de ser hombre, o sea, de ser mujer, sino que de que vayamos generando esta igualdad en ciertas responsabilidades y dentro de nuestros roles en la sociedad. Por otro lado, hay otro principio que es clave, que es la no discriminación, y que tiene que ver con que todas las personas debemos ser tratadas con igualdad y sin distinciones arbitrarias. ¿Qué es arbitrario? Algo que no tiene una justificación. En el derecho hablamos del mero reproche, o sea, perdón, del mero capricho. Es como decisiones caprichosas, como cuando yo tomo decisiones que vienen, por decirlo de una forma como bien coloquial, de la guata, ¿ya? Entonces, a mí me cae mal esta persona porque la encuentro que es fea, o me cae mal porque es muy chica, su edad es demasiado, o sea, a ver, tiene como 10 años menos que yo, entonces yo no quiero hablar con esta persona porque esta persona todavía es muy joven, ¿ya? Eso es una discriminación arbitraria, no hay una razón o un argumento fundado detrás, sino que simplemente hay un mero capricho. Por otro lado, tenemos un principio importante que es la no revictimización o victimización secundaria. Y aquí es que se busca evitar que se continúe lesionando o vulnerando el sufrimiento que ha recibido la persona que denunció. O sea, por ejemplo, que yo haga que la denunciante, la persona denunciante, haga un careo con la persona denunciada y se sienten en la misma sala y se sienten frente a frente cuando una persona se está sintiendo vulnerada en su esfera sexual, por ejemplo. Y le digo como, ya, pero dile tú qué fue lo que pasó, y la expongo emocionalmente a una situación de estrés. Eso es revictimizar. Por otro lado, tenemos la confidencialidad, que es clave, y que pucha que nos cuesta en las empresas tener confidencialidad. Es como que hay una denuncia y se entera el piso completo. Es súper importante que de ahora en adelante, disculpen, estoy súper resfriada, de ahora en adelante empecemos a respetar la privacidad de las personas. Y parte de respetar la privacidad de las personas y que nos respeten nuestra propia privacidad tiene que ver con la confidencialidad de estos procesos. Si inician un proceso, no pueden
contárselo a todo el mundo. Otro tema es la imparcialidad y eso es clave, o sea, que la persona que esté realizando la investigación sea una persona que no se encuentre involucrada de alguna forma o que no tenga algún conflicto de interés respecto del tema que está investigando, ¿ya? Por otro lado, tenemos la celeridad, que tiene que ver con la velocidad de los trámites y que haya que sea eficiente, que los trámites sean expeditos. La razonabilidad, que haya un criterio lógico y de congruencia detrás de la investigación. El debido proceso, es decir, que tenga etapas determinadas, que se escuchen ambas partes por igual, etc. Y la colaboración, que todas las personas que son llamadas a colaborar dentro del proceso pongan de su parte e informen lo que conocen respecto del tema. Los participantes del proceso pueden ser personas o instituciones en calidad de denunciante, denunciado, testigo, empleador o persona investigadora, ¿ya? Y un dato importante que da el reglamento es que deben proporcionar su correo electrónico para personal, no de la empresa, su correo electrónico personal para recibir las notificaciones que correspondan. Por otro lado, ¿qué características puede tener la denuncia? La denuncia puede ser verbal o escrita, se puede hacer ante el empleador o ante la dirección del trabajo, puede ser presencial o electrónica, que en realidad igual es como parecido a la verbal y escrita, porque actualmente generalmente nos comunicamos o por medios digitales o verbalmente. Y la persona denunciante debe recibir un comprobante de haberla realizado. Otros temas que son importantes de tomar en consideración es que no será posible considerar en los procedimientos de investigación un control de admisibilidad de la denuncia. Esto es súper importante porque vamos a tener que ir viendo con el tiempo cómo se va dando en la realidad esto, si es que efectivamente esto es viable, porque muchas empresas reciben denuncias que finalmente no son acoso sexual o que no son acoso laboral, sino que tienen que ver más con problemas de clima laboral. Y ahí hay que hacer como algunas distinciones respecto como de el daño que se provoca en el lado del acoso y por otro lado el malestar que puede generar un mal clima laboral, pero que no necesariamente son lo mismo. Entonces, si es que no se puede hacer un control de admisibilidad de la denuncia, quiere decir que todas las denuncias tienen que ser investigadas. Y a veces van a haber denuncias que van a parecer insuficientes o que finalmente se van a transformar en burocracia, ¿ya? Y eso es un problema. Entonces yo creo que eso se va a tener que ir revisando con el tiempo, pero eso es una opinión profesional mía. Por otro lado, si la denuncia es presentada ante el empleador, este debe informar a la persona denunciante que la empresa podrá iniciar una investigación interna o derivarla a la dirección del trabajo. Le tiene que informar que la empresa puede tomar esa decisión. Puede tomar la decisión de derivarla a la dirección del trabajo. Por otro lado, el contenido de la denuncia claramente tiene que estar identificada la persona afectada, la persona o las personas denunciadas, los hechos, ojalá en orden cronológico y lo más detallado posible para que nosotros realmente podamos entender que en el fondo qué fue lo que ocurrió y podamos investigar a cabalidad. Y si la denuncia se realiza directamente ante la dirección del trabajo, se debe identificar a la empresa. Hay algo importante que habla el reglamento y que son las medidas de resguardo. Y se refiere a que debido a la tensión, que se refiere a la gravedad de los hechos imputados, dependiendo de la gravedad, la seguridad de la persona denunciante y las posibilidades derivadas de la condición del trabajo, se van a dar algunos ejemplos sobre qué medidas de resguardo puede tomar el empleador. Y el empleador puede, por ejemplo, separar los espacios físicos, redistribuir el tiempo de la jornada, y proporcionar a la persona denunciante atención psicológica temprano por los organismos que establece la ley, como por ejemplo las mutuales, ¿ya? En estos casos como que va a haber que ir revisando en los mismos protocolos internos de las empresas qué medidas de resguardo van a establecer y ojalá dejarlas por escrito y que las conozcan los trabajadores con anticipación. Derechos generales de las personas trabajadoras. Bueno, las personas trabajadoras van a tener derechos y obligaciones frente a una investigación. ¿Cuáles son sus derechos? Que el empleador adopte e implemente medidas que tengan por objeto prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso y violencia en el trabajo. También que garantice el cumplimiento de las directrices de este mismo reglamento, los principios que hablábamos en un comienzo. Esos principios tienen que ser respetados porque son parte de los derechos de las personas trabajadoras. Por otro lado, tiene que establecer medidas de resguardo necesarias durante el procedimiento de investigación, que son las que recién nombraba, y en los casos que corresponda que se apliquen medidas de sanción o medidas correctivas. Las sanciones tienen por un lado como objetivo el evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, pero siendo aplicadas a una persona en particular. En cambio, las medidas correctivas pueden tener más que ver con corregir el procedimiento, corregir el protocolo, corregir las medidas de resguardo, ir mejorando esta mejora continua de la que hablábamos en un comienzo.
Por otro lado, tenemos las obligaciones generales de las personas trabajadoras. Entonces, las personas no solo tienen derechos, sino que además deben cumplir con las medidas de resguardo. O sea, si el empleador le otorga una medida de resguardo, no puede saltársela porque simplemente no tiene ganas o porque no quiere que la muevan de su lugar de trabajo. Imagínense que, no sé, pues una medida de resguardo es que los dejen con teletrabajo, pero no quieren asistir igual presencialmente. Eso no se puede hacer porque tienen que cumplir con la medida de resguardo. Por otro lado, está colaborar para la correcta ejecución del procedimiento, o sea, tener una actitud colaborativa. Si yo estoy desafiante todo el tiempo, no voy a ayudar a que la investigación fluya y no voy a lograr obtener la mayor cantidad de pruebas posibles y argumentos posibles para probar la veracidad de mi denuncia o la falsedad de los hechos, ¿ya? En el caso de que sea el denunciado o la denunciada. Cumplir con el procedimiento interno de investigación de la empresa, porque igual tiene que haber un procedimiento escrito interno de investigación de la empresa, que hasta hace muy poco tiempo eso casi no existía en las empresas, muy pocas empresas lo tenían por escrito, pero es muy importante que exista por escrito, ¿ya? Y que no sea contrario al reglamento. Y por otro lado, cualquier otra que imponga la ley u otra normativa vigente al momento de llevarse a cabo el procedimiento. O sea, siempre tenemos que estarnos poniendo al día, porque como decía Tamara, son muchísimas normas las que confluyen en este proceso, entonces tenemos que ir tomando conocimiento de ellas y para eso el chat de Bimoral, que está criado con inteligencia artificial, probablemente pueda ser una ayuda. Obviamente no va a ser la solución porque necesitamos estudiar nosotros también, pero la inteligencia artificial siempre va a ser como una ayuda en el sentido de que nos puede entregar información de manera más clara y rápida. Ahora vienen las obligaciones generales de los empleadores, que son varias, ¿ya? Así que voy a pasar más o menos rápido, pero los empleadores tienen varias obligaciones generales. De partida, ya le habían dicho que es crear el protocolo de prevención de acoso laboral, cuyo contenido mínimo se encuentra dispuesto por la ley. Este protocolo, entonces, como yo les decía en un inicio, tiene por objetivo generar directrices, establecer un procedimiento de forma de que todas las personas que pertenecen a una organización puedan tomar conocimiento de cuáles son los principios, de cuáles son los lineamientos y cuáles son los límites que tiene la organización respecto a las materias de acoso sexual, laboral y de violencia laboral, ¿ya? Por otro lado, crear un procedimiento de investigación interna, que es lo que hablábamos recién, informar semestralmente a las personas trabajadoras sobre los canales de denuncia, ya sean digitales u otros, debiendo especificarse especialmente aquellos que derivan a la Dirección del Trabajo, a la Superintendencia de Seguridad Social, etc. O sea, semestralmente tiene que haber una información sobre cómo denunciar este silbato que decíamos que tú puedes tocar. ¿Cómo puedo yo llegar a esa instancia en la que yo levanto la mano y digo me está pasando algo que está mal? Ya, eso la empresa te lo debería decir, y te lo debería decir semestralmente a lo menos. Después está garantizar que el procedimiento se lleve a cabo correctamente, disponiendo las medidas necesarias para que ello ocurra, o sea, el empleador debe preocuparse y debe supervisar que el procedimiento se lleve a cabo de acuerdo al reglamento. Y por otro lado, informar al denunciante el derecho que tiene de denunciar al empleador ante la Dirección del Trabajo. Otras de las obligaciones generales de los empleadores son informar que exista la facultad de llevar la investigación interna o de derivarla a la Dirección del Trabajo, que era lo que decíamos antes, e informar en los casos que puedan ser constitutivos de delitos penales. O sea, si tenemos la duda de que a lo mejor la situación que está ocurriendo puede ser un delito, entonces tenemos que informar también cuáles son los canales para hacer estas denuncias, ya sea el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, etcétera. Por otro lado, también tiene que garantizar y supervisar el cumplimiento efectivo de las medidas de resguardo. Esto es importante, ¿ya? Porque lo que buscan estas medidas de resguardo es proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras. Entonces, eso es súper importante y por eso la alta dirección y quien esté a cargo de los procedimientos asociados a la ley Karin va a tener que garantizar y supervisar su cumplimiento. Por otro lado, está derivar a la denunciante los programas de atención psicológica temprana que disponga su organismo administrador de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y no interferir en la imparcialidad de la persona que investiga, es decir, promover la imparcialidad, que es uno de los principios que tiene este procedimiento de investigación. Entonces, no puede fomentar o promover que quien investiga tome partido por una parte o por otra, ya tiene que promover la imparcialidad. También hay que promover el procedimiento, la colaboración en el procedimiento. O sea, las partes involucradas tienen que poder colaborar en el procedimiento y, por ejemplo, si eso significa que en una hora de trabajo a mí me citan a declarar porque soy testigo,
mi jefatura o quien corresponda debería darme la autorización para que yo pueda colaborar del procedimiento, ¿ya? Y además, siempre van a estar los mecanismos de difusión. Acá hay que entender que no solo las capacitaciones tienen que hacerse de manera continua, sino que tiene que haber mecanismos de difusión que sean quizá un poco más simples y que nos ayuden a mantenernos despiertos o a mantenernos conscientes de cuáles son estas opciones que tenemos como de participar en este procedimiento, que tenga que ser confidencial, que tengo que colaborar, que tengo que respetar la privacidad de los demás trabajadores, etc. Por otro lado, hay que informar a los representantes legales de contratistas, servicios transitorios y proveedores en los casos que ocurre que algún trabajador o trabajadores o empresa se encuentre involucrado en una denuncia, porque como decía Tamara, ahora también la violencia en el trabajo es un concepto que se refiere a terceras personas ajenas a la empresa, entonces no necesariamente va a ser un compañero de trabajo, mi jefatura, un gerente, etcétera, etcétera, sino que puede ser, por ejemplo, un proveedor o puede ser un cliente que tenga un maltrato. Y eso no significa que la empresa va a quedar, que se va a poder lavar las manos, por decirlo de alguna forma, sino que va a tener que encontrar una forma de mitigar ese riesgo y de resolver esa situación con la persona que corresponda. Por otro lado, tenemos la obligación de informar el requerimiento a la Dirección del Trabajo, el estado y el desarrollo del procedimiento. O sea, la Dirección del Trabajo va a tomar como una especie de rol supervisor de estas investigaciones internas. También habrá que dar respuesta a las peticiones de las organizaciones sindicales y cualquier otra que imponga la normativa vigente. ¿Qué se espera de la persona a cargo de investigar? La persona a cargo de investigar tiene que desarrollar la investigación respetando las directrices del reglamento, la imparcialidad, la objetividad, es decir, no dejarse llevar como por sus propios prejuicios, la diligencia, ser diligente, o sea, si mis plazos vencen en 2 días, tengo que cumplir ese plazo, ¿ya? Y la perspectiva de género, que era lo que hablábamos antes, no discriminar de acuerdo al género, sino que intentar tener una visión como transversal de los hechos. Respetar los plazos, como dijimos, citar a declarar a los y las involucradas, garantizando la escrituración del procedimiento, asegurando un trato digno e imparcial. Todo el tiempo, este reglamento y la ley en general lo que busca es promover el trato digno, ¿ya? Entonces buscamos respetar la dignidad de las personas. Por otro lado, está guardar estricta reserva de la información a la que tenga acceso por la investigación, excepto que exista un requerimiento judicial. Acá, igual, este es un tema que vamos a tener que ir viendo cómo se va dando como en el día a día, porque hay algunos otros derechos que adquieren terceras personas que pueden quizá invadir un poquito como esta estricta reserva, pero lo más importante es que siempre se busque mantener la confidencialidad del procedimiento. Respetar el procedimiento interno de la empresa y cualquier otra norma vigente aplicable, eso siempre se va a dar. Y por acá tenemos el derecho de las organizaciones sindicales, porque ahora también tienen un rol. Antes esto no ocurría, ¿ya? Ahora el reglamento les da un rol específico, que es velar por el procedimiento interno, se ajusta al reglamento. O sea, pueden hacer un acompañamiento en el sentido de velar que el procedimiento realmente esté acorde a los principios que establece el reglamento. También van a poder representar a las personas involucradas en los hechos denunciados que sea parte de su organización a requerimiento de la persona que está involucrada. Hay que entender que si van a representar va a ser con los mismos derechos y obligaciones que tiene la persona a la que están representando. No pueden tener más derechos y obligaciones que la persona a la que representan. Si es un testigo, tendrá esos derechos. Si es un denunciado o un denunciante, tendrá esos derechos y obligaciones, pero no más que eso. Por otro lado, está aportar información o antecedentes sobre los hechos denunciados. Cualquier otro derecho que establezca la normativa vigente, eso es como lo que dijimos que siempre va a pasar. Por otro lado, existen diligencias mínimas de investigación que establece el reglamento. ¿Y cuáles son? Acciones establecidas en el procedimiento de investigación de acoso sexual, laboral y de violencia de la empresa. O sea, este procedimiento interno que tienen que crear, el protocolo que tienen que crear, tiene que tener establecidas las acciones que se van a llevar a cabo durante este procedimiento para que todos los conozcan y sea en el fondo lo más transparente posible. Por otro lado, está el análisis de la presentación y ante las denuncias incoherentes o incompletas, se les podrá pedir al denunciante en un plazo razonable, no establece un plazo específico, sino que dice un plazo razonable, de que complete los antecedentes, porque acuérdense que no nos dejaban hacer esta evaluación en la que podíamos determinar que la denuncia era inviable, sino que siempre tienen que continuar las denuncias y pedirle la información al denunciante.
Estamos hablando de ley Carin y no confundir que también existen otros procedimientos de investigación interna que puede establecer el mismo empleador respecto de los delitos, por ejemplo, por el modelo de prevención de delitos, que es otra cosa distinta ya. Si bien el canal puede ser el mismo, el procedimiento puede ser similar, estamos hablando de un reglamento que establece derechos y obligaciones específicas para un tema en específico. Todas las partes del proceso deben ser oídas. Esto es parte del principio del debido proceso. Y deberá llevar un registro escrito de todas las diligencias en caso de entrevistar. Siempre tiene que quedar todo por escrito. Aquí ya les hablaron un poco de los plazos. Los plazos para una investigación son 30 días contados desde la presentación de la denuncia, son 30 días hábiles, o desde la fecha de la recepción de la derivación por el empleador a la dirección del trabajo. Luego, el empleador, dentro del plazo de 2 días de finalizar la investigación interna, tiene que remitir el informe y las conclusiones de manera electrónica a la dirección del trabajo, que tiene otros 30 días para pronunciarse, ¿ya? Si es que no se pronuncia, se tomará como que son efectivas las propuestas hechas por el informe que derivó el empleador en una primera instancia. Las sanciones es que notificado al empleador del pronunciamiento de la dirección del trabajo, porque se supone que pasan estos 30 días y se pronuncia la dirección del trabajo, te dice sí, estoy de acuerdo con tu procedimiento, no, no estoy de acuerdo, corrígelo, etcétera, deberá disponer y aplicar medidas de sanciones que correspondan dentro de los siguientes 15 días corridos, informando a la persona denunciante y a la denunciada. Lo importante con las sanciones es que estén dentro del marco legal y que estén contenidas en el reglamento interno. Por otro lado, tenemos estas medidas correctivas que tienen por objeto prevenir y controlar los riesgos identificados en los hechos que dieron lugar a la denuncia. O sea, acá lo que buscamos es generar garantía. A ver, miren, el reglamento habla de una garantía de no repetición. Como yo les decía, es bien difícil gestionar riesgos estableciendo una garantía de no repetición, porque garantizar algo es muy extremo y en este caso los riesgos siempre tienen una probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tratar de tener el mayor nivel de diligencia posible para que eso no ocurra. O sea, que yo pueda demostrar con medios de prueba tangibles, que yo tenga objetivamente medidas que me permitan garantizar que hice todo lo que pude para que no volviera a ocurrir. Eso es lo que tenemos que buscar hacer, ¿ya? Y evaluando la eficacia y las mejoras que puedan introducirse en el respectivo protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, considerando acciones tales como el refuerzo de la información y capacitación, reiterando la existencia de los canales de denuncia, etcétera, que son cosas que ya conversamos. Y espero no haberme extendido demasiado, así que les agradezco mucho su atención. Les vuelvo a recordar que Bimoral somos un equipo de distintas organizaciones que se han unido para trabajar en este proyecto, que busca tener una plataforma web para las denuncias de la ley Carin y también para nosotros prestamos el servicio de investigación externa. Y en el fondo, dejarlos invitados a conocer más sobre este proyecto, sobre el proyecto de inteligencia artificial, y eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por la presentación. Ahora daremos una tanda de respuestas. Nos han dejado alrededor de 60 preguntas. Vamos a responder algunas por acá y como nos dejaron su mail, las otras se las responderemos por vía mail. ¿Ya? Una pregunta para Tamara. ¿Se debe incluir alguna cláusula en el contrato o en el reglamento interno sobre esta ley? Mira, ahí lo que pasa es que va a depender de cuánto es la cantidad de trabajadores. Cuando son menos de 10 trabajadores, están obligados a hacerlo por un contrato, además de su manual, ya entendiendo que si yo tengo menos de 10 trabajadores, no entra el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero sí el reglamento de higiene y seguridad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo menos de 10 trabajadores, sí, aplica. Tiene que ir en mi contrato, el contador tiene que estar muy alineado con esta ley, donde no deje ninguna arista que a mí me pudiese generar una demanda o un menoscabo para los trabajadores, buscando que es algo paritario lo que estamos haciendo nosotros. Perfecto. Una pregunta para Leonor. Dice, respecto a la investigación que se debe realizar, ¿qué sucede si dentro de esta se comprueba que no existió acoso o violencia en el trabajo? ¿Y qué pasa con esa persona que denunció erróneamente? Ya, esta es una pregunta que se da mucho, o sea, que se repite mucho, y es una pregunta compleja, porque hay que entender que la investigación no es perfecta y que no siempre vamos a poder tener los medios de prueba que nos gustaría tener.
Entonces existen casos en los que efectivamente sí se va a comprobar que hubo acoso y en casos en que no se comprobó. En el caso de que no se compruebe, simplemente se va a dejar constancia de que no se comprobó la existencia del acoso y en el caso de que sea necesario tomar algún tipo de medida de resguardo, por ejemplo, por precaución, que la empresa lo quisiera tomar, lo puede hacer de manera voluntaria, no va a ser obligatoria. Y por otro lado, hay que entender que los canales de denuncia están creados para hacer un aporte, no para sancionar. Entonces, en Europa al menos existen muchas como directrices respecto de la protección de los denunciantes y los informantes para que no sean sancionados, como la idea es que no hayan represalias por haber denuncia. Entonces, si la persona que hizo esta pregunta está pensando en si es que esa persona va a recibir una sanción, no la va a recibir. El único caso en que internacionalmente como se autoriza a que hay algún tipo de sanción respecto de esto, que podría, no sé, ser, por ejemplo, una amonestación verbal o algo así, es en el caso en que se compruebe objetivamente que hubo mala fe, es decir, que hubo una intención positiva de generar un daño. Si yo quería generar un daño haciendo la denuncia y eso se prueba, a lo mejor ahí sí podría llegar a haber una sanción, pero en términos generales nunca se debe sancionar al denunciante, independiente que el resultado de la investigación no dé positivo. Gracias. Y una pregunta para Tamara. Enrique, ¿para todos los empleados particulares y también municipales? Sí, tal como lo mencioné en nuestra presentación, esta ley tiene ese cambio, o sea, entre el privado y el público, pero ahí lo que cambia es un poquito el ámbito de la investigación, ¿ya? En la investigación, privado se va a regir tal cual lo mencionó Leonor o yo dentro de los procesos, pero en el tema público no. Acá sigue siendo un sumario con las medidas de resguardo que tiene que tener esta investigación, ¿ya? O sea, tal cual como va a estar su reglamento, tienen que hacerlo así. Ya esa es como la diferencia, pero va para los dos. Perfecto. Bueno, el resto de las preguntas las responderemos por mail. Muchas gracias a ambas, a Tamara y Leonor, por las presentaciones y responder algunas de estas preguntas. Y con esto concluimos este primer webinar gratuito. Nuevamente, muchas gracias a ambas y a nuestra audiencia. Y para finalizar, les recordamos entrar a Ley Carin en Fácil para consultar y aprender más sobre Ley Carin. Este es un sitio que funciona con inteligencia artificial. ¿Ya? Está alimentada con muchas de estas preguntas y algunas de las respuestas para que en el fondo estén todos preparados y listos para el 1 de agosto. ¿Ya? También pueden consultar en bimoral.com para implementar un canal de denuncias web y pueden escribirnos a hola@bimoral.com. ¿Ya? También si tienen más dudas y quieren revivir este webinar, le enviaremos el video a su mail. ¿Ya? Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, que estén bien.